acordábamos tomar la decisión para programarla para que frenara la velocidad y excedía los 50 kilómetros por hora, que era la velocidad recomendada. Queremos denunciar una vez más que los responsables de esa decisión de no proteger la curva son los responsables de las 43 muertes y los 47 heridos. Estamos aquí hoy una vez más para denunciarlo y para decirles que seguiremos denunciándolo y seguiremos viniendo aquí a esta plaza a decirles que no vamos a consentir en que se mantenga la conclusión de que el accidente era inevitable. No vamos a consentir que sigan diciendo que el accidente era inevitable. Aquí está la prueba, es una baliza, es una medida técnica que según ellas disponían, simplemente bastaba con tomar la decisión de programarla para frenar ese exceso de velocidad. Repito, no podéis imaginar lo que supone para nosotros ver una plaza tan llena, sentir que no estamos solos. Gracias a todos por estar aquí, a los nuevos y a los de siempre. Si no hubiéramos tenido el apoyo de esas 200, 300 personas que nos han acompañado durante las 78 concentraciones, nunca habría llegado la concentración número 79, en la que todos vosotros inundasteis esta plaza y las calles que la rodean para decirnos que ya no estamos solos. Todo esto no hubiera sido posible si hace 7 años algunos familiares de los 43 fallecidos y de los 47 heridos en el accidente no hubiesen decidido formar la asociación de víctimas del centro con el fin de buscar las verdaderas causas del accidente. Algunos de ellos han tenido que alejarse un poco de esta lucha para poder seguir con sus vidas. Lo comprendemos perfectamente, porque a veces la cabeza necesita descansar de esta carga psicológica para concentrarse en su realidad. Es imposible cerrar la fase de duelo si continuamente tienes que revivir este dolor. Es por eso que quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los miembros de la Asociación de Víctimas del Centro su colaboración y su participación. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, a nuestra presidenta. Que asumió el cargo por vocación y lo mantiene casi por obligación, porque lo hace también que no le dejamos que se vaya. A Beatriz ya lo conocéis, es la cara visible de la asociación, lo ha sido desde estos últimos 5 años, desde que recogió el testigo de siniestro y silencio en sí. Que tuvo la valentía y el coraje de asumir este cargo durante los inicios de la asociación. Años verdaderamente duros y difíciles, porque el dolor estaba muy reciente, pero había que hacerlo. Se hizo. Fueron unas 25 familias las que iniciaron esta búsqueda de la verdad. Y hoy somos ¿cuántos? 5.000, 6.000 personas, seguro que más. Seguro que muchos más los que buscamos la verdad. Y este momento ha sido posible gracias al trabajo de todos y de todas, cada uno aportando lo que puede. Todo es importante. Gracias a todos. Dentro del dolor que supone para nosotros, lo hemos preparado de estar aquí, lo hemos preparado con nosotros y esperamos que no lo posible, pues lo máximo que se pueda. Ahora vamos a proceder a los minutos de silencio. Para eso, por favor, pido a todos los miembros de la asociación para hacer este acto y hacia aquí recordaremos y dedicaremos esos minutos de silencio en recuerdo de los 43 fallecidos y 47 heridos.
Dimisión, 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 dimisión. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. President, a Picasen. Anem a continuar ara l'acte i començar donant-les gràcies a diferents colles finalment diferents colles i
Concentrar. La verdad es que puedo evolucionar. Sí se puede, 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 sí se puede. Avancen en el continuo.